Ahora tenemos una conferencia sobre tipos de psoriasis y sus diferentes tratamientos. En la charla que acabamos de pasar, habían dos preguntas relacionadas, por eso no se las hice al doctor, porque tienen que ver con esta conferencia. Entonces, nos va a acompañar en los siguientes 30 minutos la doctora Paola Cárdenas Rojas. Ella es dermatóloga. La doctora Paola es médico cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en alta gerencia en salud, ESAP, máster en salud pública de la Universidad de Antioquia, dermatóloga y cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, Hospital Sant Pau de Barcelona, máster en dermatología oncológica, Instituto Valenciano de Oncología de la Universidad de Valencia. Estamos esperando que la doctora Paola se nos conecte. Yo creo que en 2 minuticos ya está conectada. De momento les quiero decir que todos los pacientes que tengan algún tipo de inconvenientes con respecto al el acceso al sistema de salud pueden consultar con Fundaxo. Aquí tenemos una línea especial para todos que es el 311-377-7844, en donde pueden llamar y pueden colocar sus inquietudes. Aquí tenemos una persona especializada que los va a atender, pero sobre todo les va a enseñar y los va a guiar y los va a ayudar a navegar por el sistema de salud. Entonces, eso quería comentarles a todos. Ya tenemos a la doctora Paola Cárdenas conectada. Doctora Paola, muy buenos días desde Cali, donde estamos haciendo este congreso. Le damos la bienvenida, doctora Paola. Muchas gracias por atender este llamado. Sabemos que también es usted una dermatóloga comprometida con la psoriasis, comprometida con las enfermedades dermatológicas, pero sobre todo muy comprometida con Fundaxo. La verdad es que nos honra mucho tenerla acá hoy en nuestro congreso. Es nuestro 9º Congreso Nacional de Pacientes con Psoriasis y pues queremos invitarla para que nos ilustre con su conferencia. Doctora, buenos días. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Muchas disculpas por esta pequeña demorita. Precisamente estaban pacientes que ustedes ayudan mucho, también estaba en una conferencia de pacientes con dermatitis atópica. Entonces, y muchísimas gracias, de paso te agradezco por... voy a presentarla, ¿me están escuchando bien? Sí, doctora, la estamos escuchando bien. Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿bueno? Un momento, yo voy a compartir mi pantalla. Hola, doctora Paola. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, doctora, en este momento ya estamos viendo tipos de psoriasis y sus diferentes tratamientos. ¿Tienes un poquitico bajo la resolución del internet, doctora? De pronto. Listo, perfecto. Un momentico. Me voy a conectar a un Wi-Fi, perdón. Un segundo. ¿Sí? Ahí me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sigo con problemas. Sí, señor, la estamos escuchando bien. ¿Me están escuchando? Sí, me están escuchando bien, perfecto. Sí, la estamos escuchando, perfecto. Me escuchen, me dicen. Entonces, vamos a hablar de los tipos de psoriasis y las diferentes caras de la moneda, y es precisamente porque muchas veces la psoriasis no se manifiesta de la misma forma en todos los pacientes. ¿Cómo se puede manifestar mi psoriasis? Entonces hay diferentes escenarios. Uno, la psoriasis puede ser de acuerdo a su gravedad, leve, moderada o severa, de acuerdo a qué tanto afecte en nuestro cuerpo.
y esto puede ser también dado desde el médico o desde el paciente, es decir, la gravedad no solamente es calificada por el médico, sino que también puede ser calificada por el paciente desde el punto de vista de qué tanto le esté afectando su vida y la forma en que se presente la psoriasis. Puede ser en placas, que es la más frecuente, que es esa elevación de la piel roja con escamas, la más frecuente que se localiza en cualquier área del cuerpo, pero principalmente en las extensoras, codos, rodillas y de cuero cabelludo. Está en forma de goticas. Y la psoriasis pustulosa, que es la psoriasis que se presenta inclusive como forma de pequeñas granitos con pus. La psoriasis eritrodérmica, que es la que se presenta en todo el cuerpo, se debuta o puede presentarse en cualquier paciente con psoriasis en su cuerpo. También la psoriasis se puede presentar en ciertas localizaciones especiales, las uñas, las plantas, la psoriasis inversa, que es la que se pliegues en las ingles, en las axilas, debajo de los senos, incluso solamente el cuero y por supuesto la artritis psoriásica, es decir, las manifestaciones articulares. De acuerdo a la localización, un ejemplo de la psoriasis convencional, la psoriasis tipo placa, que ustedes ven que tiene escamas, que se puede localizar en áreas extensoras, pero en cualquier parte del cuerpo, y una psoriasis de cuero cabelludo, que es una psoriasis especial. ¿Me puede dar cualquier tipo de psoriasis? Sí, sí me puede dar cualquier tipo de psoriasis. Puedo haber tenido psoriasis en placa y en unos años tener psoriasis en las uñas, o después tener psoriasis invertida, es decir, en los pliegues, en las ingles, en la cola, debajo de los senos, tener psoriasis en las palmas años después de que me haya empezado y esto precisamente tiene que ver con que es una enfermedad que tiene múltiples caras. Por ejemplo, se dice que hasta un 90% de los pacientes pueden tener psoriasis de cuero cabelludo, hasta un 16% pueden tener psoriasis en las palmas o en las plantas, y hasta un 30 a 40% de los pacientes puede tener psoriasis de las articulaciones. Entonces, esto es muy importante. Entonces hablamos de qué tipos de psoriasis existen. Ahora vamos a hablar qué tipos de tratamientos existen y cuáles son estos diferentes tratamientos en cada uno de los tipos de psoriasis. Y hemos presenciado precisamente una revolución en las terapias de la psoriasis. Afortunadamente, ya tenemos más opciones para ustedes los pacientes. Tenemos, por supuesto, desde el principio, medicamentos tomados que ustedes los conocen, como el metrotexate, la ciclosporina, el acitretin, pero desde el año 2000 empezaron las terapias biológicas. Empezaron con los inhibidores de anti-TNF, es decir, estos biológicos que en una otra conferencia les van a hablar precisamente de estos tipos de biológicos. Son medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para bloquear cierto tipo de sustancias en el cuerpo y han aumentado en el tiempo su efectividad y, por supuesto, su seguridad también. Entonces, terapias biológicas que bloquean el anti-TNF como el adalimumab o el etanercept, los que bloquean la interleuquina 2 y 23 como el ustekinumab, el ixekizumab y el secukinumab, y los últimos que salieron que fueron el guselkumab y el risankizumab, y vienen muchos más en investigación. Desafortunadamente, desde el punto de vista de tratamientos tópicos, ellos sí no han avanzado de manera tan importante como lo han hecho, por ejemplo, la terapia biológica. Tenemos el alquitrán de hulla, los corticoides, que son los más frecuentemente utilizados, y los análogos, es decir, los similares a la vitamina D, como por ejemplo lo que ustedes conocen, que es el Daibovet. El Daibovet que viene en ungüento, el Daibovet que viene en gel, y los corticoides como son el clobetasol, la betametasona, la mometasona, que son medicamentos tópicos que inclusive pueden mezclarse con la terapia biológica para lograr pues mejores resultados. Vamos a hablar entonces de los tópicos y las cremas, como ya les había mencionado, los corticoides, el Daibovet, y los medicamentos orales como son el metrotexate principalmente, y también la ciclosporina y el acitretin. Tenemos la fototerapia y tenemos medicamentos inyectados como son la terapia biológica y por supuesto el metrotexate inyectado subcutáneo que hace un poco más de un año está dentro del plan obligatorio de salud.
Entonces también es muy importante tener en cuenta que tenemos esta nueva herramienta dentro del plan obligatorio de salud, que es el metrotexato subcutáneo para aquellos pacientes que no lo toleren por vía oral. Cuando un paciente tiene psoriasis leve, se puede utilizar de primera línea generalmente tratamientos tópicos. O también estos tratamientos se pueden utilizar cuando el paciente tiene psoriasis moderada severa, pero en conjunto con otros tratamientos. Entonces, cuando un paciente tiene psoriasis moderada severa, y que ya vamos a ver qué significa eso de psoriasis moderada severa, pues ya solo con cremas no va a haber una mejoría, y esto es muy, muy importante que lo entiendan los pacientes. Vamos a tener corticoides como por ejemplo la betametasona, el clobetasol, que vienen en diferentes presentaciones, loción, crema, ungüento, o el Daibovet, que también lo tenemos en gel o en ungüento. El gel lo utilizamos principalmente para cuero cabelludo, pero también se está utilizando para la piel. Y en los pliegues también utilizamos el tacrolimus. Esto es, por ejemplo, un paciente que tiene psoriasis de cuero cabelludo que se manejó con Daibovet, y que tuvo una mejoría importante. En las fotografías de abajo vemos la mejoría importante que tuvo con el Daibovet, porque solo tenía lesiones en cuero cabelludo. Cuando tenemos una psoriasis moderada severa o que nos está afectando la calidad de vida, es decir, en principio cuando afecta más del 10% de la superficie corporal, vamos a tener que utilizar otro tipo de tratamientos, dentro de los cuales está la fototerapia, que también tienen una charla con la doctora, creo que es la doctora Miriam, que es pues una experta en fototerapia. Son unas cámaras que emiten luz similar al sol. No se disponen desafortunadamente de tantos sitios en Colombia, tienen muy pocos efectos secundarios, y después de los tópicos, cuando el paciente puede hacer la fototerapia, es una muy buena alternativa para el manejo de la psoriasis. Pero es importante, porque me llega mucho la consulta, que se requiere mínimo de 12 sesiones para empezar a ver los resultados, es decir, no es inmediato. Es muy importante que tengamos esta comunicación médico y paciente para determinar cuáles son los mejores tratamientos de acuerdo a nuestra condición, pero no solamente es a nuestra condición de piel, sino también a nuestra condición socioeconómica, a nuestra condición laboral, a lo que más nos podemos adherir. Entonces es muy importante tener esta conversación con nuestro médico de las diferentes alternativas que podemos tener. Cuando hablamos de los medicamentos orales, hablamos cuando ya no se puede hacer fototerapia o la fototerapia no ha tenido resultado, tenemos diferentes medicamentos orales, dentro de los cuales tenemos el metrotexate, la ciclosporina y, por ejemplo, el acitretin. El más utilizado, sin embargo, es el metrotexato. Generalmente debemos esperar lo mismo que en la fototerapia, que esperamos 12 sesiones para empezar a ver resultados. Con el metrotexate también pueden ser hasta 4 a 6 meses. El médico puede empezar a subir las dosis para ver los resultados. Es muy importante tener en cuenta y seguir las indicaciones de tomar nuestros exámenes, porque el metrotexato pues tiene ciertos efectos secundarios, principalmente en el hígado, o puede generar intolerancia, es decir, que no lo podamos tomar, y esto hay que comentárselo al médico para determinar si hay que hacer un tratamiento diferente. Entonces, por ejemplo, una paciente que se inició metrotexato con mucha afectación y 6 meses posterior tiene una mejoría muy, muy importante de sus lesiones en la piel. Es decir, es un medicamento que funciona muy bien. No a todos los pacientes les funciona, pero una gran mayoría de pacientes funciona muy bien el metrotexato. Cuando hablamos de los inyectados, hablamos del metrotexato subcutáneo, que es nuevo en el sistema de salud, es una nueva herramienta que tenemos en nuestro sistema de salud, y pues digamos que es algo muy interesante porque contamos con un nuevo medicamento que antes no teníamos. En la psoriasis moderada severa, es decir, cuando tenemos más del 10% de la superficie corporal, cuando tenemos afectadas ciertas zonas especiales de nuestro cuerpo, cuando tenemos afectada nuestra calidad de vida, tenemos que utilizar ciertos medicamentos. Cuando el metrotexato no ha funcionado o no lo podemos usar porque tenemos alguna contraindicación, pasamos al uso de medicamentos biológicos. Es muy importante que pues usualmente las entidades de salud nos indican que antes de pasar al biológico debemos utilizar fototerapia o metrotexate oral o inyectado, dependiendo del caso, a menos de que el paciente tenga una contraindicación para utilizarlo. Dentro de los biológicos tenemos múltiples biológicos, como ustedes lo pueden ver allí: etanercept, infliximab, adalimumab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, y los últimos que llevan muy poquito, un año, un poco más de un año, guselkumab y risankizumab. Y por supuesto también tenemos biosimilares, que son medicamentos que tienen o son similares al componente original, pero desafortunadamente no tienen los ensayos clínicos
digamos, en la patología. Algunos de ellos no tienen ensayos clínicos en la patología, pero pues hoy en día por el tema de los costos en salud, sobre todo el adalimumab, se ha tenido ese tema de intercambiabilidad, es decir, que se cambia del original, del medicamento original al medicamento biosimilar. Vamos a hablar de los tipos de psoriasis. Esta es, por ejemplo, una psoriasis en placa. Ustedes ven la espalda llena de placas rojas, eritematosas muy importantes, y en las palmas. Entonces, esa es una paciente que recibió biológico porque no mejoró ni a metrotexato ni a ciclosporina y tenía una psoriasis muy severa, no solo en el cuerpo, sino que principalmente la tenía en las palmas y en las plantas. Pero ustedes pueden ver la mejoría tan importante que se logró con el biológico en muy poquito tiempo. ¿Qué tratamientos hay entonces para cada tipo de psoriasis? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la psoriasis eritrodérmica, la psoriasis que compromete todo el cuerpo. Es muy infrecuente, pero se puede llegar a presentar. La psoriasis que se presenta en todo el cuerpo se llama eritrodérmica y generalmente la primera línea, aunque esto ya va a cambiar porque tenemos una actualización de las guías colombianas de psoriasis que viene para este año, no sé si se alcanzan a publicar este año, ya para el siguiente, en donde pueden cambiar un poquito estas líneas de manejo. Generalmente manejamos la ciclosporina, que es un medicamento que utilizamos cuando el paciente tiene psoriasis de todo su cuerpo, o terapias biológicas. Se tenía infliximab y ustekinumab, hoy en día se tienen las nuevas líneas de manejo, como los inhibidores de interleuquina 17 y guselkumab, inclusive como manejos de primera línea también para la psoriasis eritrodérmica. Como segunda línea tenemos el metrotexate o el acitretin. Sin embargo, estos medicamentos no se tienen de primera línea cuando el paciente tiene una afectación tan extensa de su cuerpo. Cuando tenemos psoriasis de las uñas, la primera línea, generalmente cuando son poquitas uñas, menos de 3 uñas afectadas, digamos que los medicamentos que se utilizan son los corticoides tópicos, es decir, lo que habíamos mencionado, inclusive el clobetasol, el Daibovet, de manera tópica. Cuando esto no ha mejorado, inclusive utilizamos algunos retinoides, que por ejemplo son el ácido retinoico, o los queratolíticos como el ácido salicílico en conjunto con los corticoides tópicos como el clobetasol. Cuando esto no ha mejorado o tenemos más de 3 uñas afectadas, pensamos en una segunda línea que es, por ejemplo, el metrotexato es el más utilizado. Sin embargo, las respuestas no son muy buenas. Y de tercera línea tenemos la terapia biológica, entre los cuales, por ejemplo, el ixekizumab, el secukinumab y las nuevas terapias biológicas como el guselkumab son los que han mostrado mejores resultados dentro de las terapias biológicas. Pero para que ustedes sepan, hay una primera línea cuando hay menos de 3 uñas afectadas, que generalmente son los medicamentos tópicos, y cuando hay más de 3 uñas afectadas, y esta afectación es muy importante, ya empezamos los medicamentos orales, como el metrotexate o inclusive terapias biológicas. Cuando tenemos psoriasis de las uñas, ustedes como pacientes es importante siempre tener en cuenta, mencionarle a su médico si tienen dolor en las articulaciones, porque la psoriasis de las uñas muy frecuentemente va asociado a problemas de las articulaciones. Psoriasis del cuero cabelludo. La psoriasis del cuero cabelludo es una psoriasis de muy difícil tratamiento, como todas estas psoriasis que se localizan en ciertos sitios que son especiales, son localizaciones de difícil manejo. También las primeras líneas que utilizamos son los corticoides tópicos, entonces nuevamente lo que ustedes conocen, el clobetasol, generalmente en lociones o en espuma, o inclusive el mismo Daibovet, que también tiene muy buena respuesta en gel, es el que utilizamos en el cuero cabelludo. Cuando hay más de un 50% del cuero cabelludo afectado, ya empezamos a pensar inclusive, así solamente haya psoriasis del cuero cabelludo, en medicamentos sistémicos. ¿Cuáles son los medicamentos sistémicos que más utilizamos? El metrotexato en primera línea, sea oral o subcutáneo, y si ya el paciente no mejora, utilizamos la terapia biológica, entre los cuales el ixekizumab es uno de los que mejores resultados tiene en psoriasis de cuero cabelludo, principalmente los inhibidores de interleuquina 17, que son ixekizumab y secukinumab. Sin embargo, esto debe ser analizado cada paciente, debe ser analizado su tratamiento. Lo importante es que ustedes sepan que hay una escalera de tratamiento. Entonces, empezamos con corticoides, si no mejora, generalmente pasamos a medicamentos orales como el metrotexate, y ya cuando no mejoramos es cuando pasamos a las terapias biológicas, y escogemos la terapia biológica generalmente de acuerdo a la que mejor funcione para cada localización o cada presentación.
Cuando tenemos psoriasis de las palmas o de las plantas, generalmente utilizamos medicamentos como la ciclosporina porque el metrotexate no tiene tan buenos resultados. La fototerapia tiene muy buenos resultados con acitretin, y eso se los van a mostrar también en una próxima presentación de fototerapia en las palmas y en las plantas. Pero si no mejoran a estos medicamentos, sea fototerapia o sea la ciclosporina, cuando la afectación es muy severa, obviamente, cuando la afectación es leve, se puede utilizar también corticoides como el clobetasol o como el Daivobet, que también ustedes lo conocen, cuando la presentación es muy leve. Pero la mayoría de las psoriasis de las palmas y las plantas generalmente es moderada a severa, es decir, que afecta un gran porcentaje de las palmas, que genera dolor. Esta es una de las psoriasis que está afectada principalmente o que genera dolor, que genera inclusive limitación, porque los pacientes que tienen psoriasis en las palmas pues no pueden utilizar sus manos. Entonces, en ese orden de ideas, generalmente los pacientes van a requerir tratamientos mucho más intensivos, como por ejemplo, lo ven allí, la ciclosporina, la fototerapia o inclusive cuando no hay mejoría, la terapia biológica. Cuando hablamos de artritis, entonces también vamos a utilizar medicamentos como el metrotexato, la leflunomida, pero esta no tiene acción en la piel, entonces lo que utilizamos generalmente es metrotexato, y si no mejora el paciente y no responde al tratamiento, pasamos ya a otras líneas que son las terapias biológicas. Entonces, digamos que este es un factor también asociado que hace que podamos escoger una terapia diferente. Cuando el paciente tiene psoriasis en la piel, pero tiene artritis, el tratamiento es diferente. Entonces la pregunta puede ser, ¿cuál es el mejor tratamiento que vamos a tener para estos diferentes tipos de psoriasis? Eso depende de la localización, depende de la severidad y depende también de las condiciones de cada paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta que existen tratamientos orales, existen tratamientos inyectados, existen tratamientos tópicos que van a funcionar de manera diferente cuando tenemos estos diferentes tipos de psoriasis, y que esto tiene que ser una discusión con nuestro médico para determinar de acuerdo a nuestras condiciones cuál es el mejor tratamiento que vamos a utilizar. Este es un ejemplo que les tengo. Esta es una foto pues, de un paciente que estaba desesperado y realmente me dijo, no, fui a un médico que resultó no ser médico, que le mandó un medicamento homeopático que resultó ser prednisona. Muy, muy importante, les quiero recomendar este tema, el tema de la psoriasis. Cuando utilizamos corticoides orales, podemos tener exacerbación de nuestra psoriasis, es decir, podemos tener mejoría momentánea, pero posteriormente un empeoramiento. Entonces, por eso es muy, muy importante determinar con nuestro médico, como este paciente que después de tomar prednisona tuvo un empeoramiento y suspenderla, tuvo un empeoramiento severo de su piel. Lo que le funciona a un paciente no le funciona a otro. Cada caso es particular. Entonces, esto es un proceso complejo que requiere el análisis precisamente de la severidad de la psoriasis, que no solamente se da por qué tanto nuestra piel está afectada, sino que también qué tanto está afectando nuestra calidad de vida. Tengo pacientes que han tenido psoriasis de las palmas y las plantas sin ninguna otra localización, pero es una psoriasis tan severa que le afecta moverse, que le afecta coger las cosas, que le genera dolor, que solamente por ese hecho hemos iniciado inclusive terapias biológicas. Hay que tener en cuenta los antecedentes de cada paciente para verificar si no hay contraindicación. Por ejemplo, el metrotexate oral no se puede utilizar en todos los pacientes. Hay pacientes que tienen problemas hepáticos y no lo pueden utilizar. Muy importante tener en cuenta qué tanto está afectándoles a ustedes la calidad de vida, y eso lo tienen que mencionar, porque a veces la psoriasis no puede ser tan extensa, pero sí puede estar afectando mucho la calidad de vida. Tengo también pacientes con psoriasis invertida en área genital y que esto está generando una afectación muy, muy importante. La escalera de tratamientos es muy importante. Hay algunos pacientes que podemos empezar con tratamientos más altos, es decir, con tratamientos con tabletas o con inyectados, y no pasar por los tratamientos tópicos por la severidad de su enfermedad. O hay pacientes en los que pasamos por las diferentes escaleras de tratamiento, es decir, primero empezamos con los tratamientos tópicos, es decir, con cremas, posteriormente pasamos a tratamientos orales y posteriormente inyectados. Hay que darle tiempo a cada tratamiento y preguntarle a nuestro médico cuánto tiempo debemos esperar para evaluar una respuesta, cuánto tiempo vamos a tener esta respuesta. Como les mencionaba, hay algunos tipos de psoriasis que tienen mejor respuesta a unos medicamentos que a otros, entonces no todas las psoriasis se tratan igual. Hay medicamentos con más efectividad en unas localizaciones que en otras, y esto es muy, muy importante a la hora de escoger nuestros tratamientos.
Esto es una imagen que nos representa un poco, desafortunadamente, lo que vivimos los médicos hoy en día con nuestro sistema de salud. Y Guillermo es muy consciente de todo este sistema y nos ayuda muchísimo con todos estos trámites legales y administrativos. Ojalá los pacientes pudieran ver mi sonrisa, dice esta fotografía. Y es precisamente porque detrás de todo el papeleo y todas las cosas que nos toca hacer muchas veces para que el paciente llegue a los tratamientos adecuados, es frustrante, pero es un camino que muchos dermatólogos hemos decidido tomar y es hacer todo lo mejor por nuestros pacientes. Lo importante es que tengamos comunicación con nuestro médico, que tengamos en cuenta precisamente estas localizaciones especiales de la psoriasis para comentarle a nuestro médico si tenemos estas localizaciones. Muchas veces hay que hacer cambios terapéuticos cuando tenemos otros tipos de psoriasis, que no es la psoriasis en placa, generalizada o que se presenta en los codos y en las rodillas, sino que empieza a presentarse, por ejemplo, en la parte genital, en la parte de los glúteos, en la parte por ejemplo, de las uñas. Entonces, muchos pacientes no saben que este tipo de manifestaciones pueden darse en estas localizaciones y que hacen parte de su psoriasis. Saber esto es muy importante para podérselo comunicar a nuestro médico y determinar si hay que hacer algún cambio de terapéutica. Muchísimas gracias. No sé, Guillermo, si estás ahí, si me están... Doctora, sí, claro, bueno, aquí la estamos escuchando. Muy buena su conferencia y sobre todo esa última imagen espectacular. Esa imagen lo dice todo. Desafortunadamente, nosotros los pacientes muchas veces no evidenciamos esta parte. Por eso es importante que todos los pacientes aprovechen este espacio. Usted decía algo importantísimo, doctora. Cualquier cantidad de cosas por delante y por eso muchas veces no alcanza el tiempo. Vamos a dar dos preguntitas, doctora, para llenar del tiempo. Pero primero que todo quiero decir a los pacientes lo siguiente. He visto muchas preguntas que han formulado con respecto a las conferencias y les quiero decir que las respuestas están dentro de la misma conferencia. Entonces, por favor, vayan tomando nota, estén muy atentos a lo que cada expositor vaya hablando y lo que no entiendan lo pueden preguntar. Hacen muchas preguntas que ya pues, durante la conferencia las han dicho, pero quiero ver algo importante en esta conferencia, doctora. Muchas personas han escrito con respecto a la psoriasis. Doctora, que deje de compartir pantalla. Ya, perdón, sí, ya. Listo. Entonces les decía que en esta conferencia, doctora, nos tenemos muchas preguntas de varios pacientes con respecto a la psoriasis del cuero cabelludo. ¿Qué hacen? ¿Qué se pueden aplicar? ¿Qué tratamiento, qué champú se pueden aplicar? Estoy haciendo un resumen general de todas las 6 o 7 preguntas para en aras del tiempo. En otros que vienen tratándose con un medicamento biológico, pero que continúa con su psoriasis del cuero cabelludo. Entonces, doctora, si nos puede de pronto ayudar con sus respuestas, ¿qué le podemos recomendar a los pacientes con esta psoriasis del cuero cabelludo que es rebelde, que con nada se les desaparece? Sí, no, la psoriasis de cuero cabelludo sí es muy difícil de tratar. Entonces, dentro de los tópicos, Daibovet Gel ha mostrado muy buenos resultados, Daibovet Gel. Cuando tenemos también compuestos como el clobetasol con ácido salicílico, desafortunadamente de esos no hay componentes, digamos, ya preparados, sino son fórmulas magistrales que el dermatólogo nos debe mandar. Son componentes mezclados con corticoides y ácido salicílico que también tienen buenos resultados. Otra cosa que podemos adicionar son champús. Los champús, tenemos champús que tienen clobetasol, como el Clovex champú. Te los digo los datos porque no hay más en el mercado, entonces no es que le esté haciendo una publicidad a algún medicamento y aparte eso los tiene que comprar el paciente. Entonces el Clovex champú tiene clobetasol y es un muy buen medicamento asociado a medicamentos tópicos como lociones o espumas que tengan clobetasol o el mismo Daibovet para mejorar los resultados en cuero cabelludo. También tenemos una loción que es mometasona con ácido salicílico, que también la pueden encontrar en las farmacias. Es la única fórmula como comercial que existe, que también tiene muy buenos resultados en psoriasis de cuero cabelludo. Y los champús que tienen alquitrán de hulla. Los champús que tienen alquitrán de hulla y ácido salicílico también funcionan muy bien. Champús que tengan alquitrán de hulla y ácido salicílico funcionan muy bien en conjunto con las lociones o con el mismo Daibovet Gel en el cuero cabelludo. Cuando tenemos un biológico y la psoriasis de cuero cabelludo no ha mejorado sustancialmente, debemos, si no está asociado a un medicamento tópico, debemos adicionarle un medicamento tópico, es decir, tipo Daibovet Gel o clobetasol en loción
porque, o un champú, o inclusive los tres, loción, el champú y la terapia biológica. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos en la terapia biológica respuestas parciales y esto no necesariamente quiere decir que debamos suspender los tratamientos. Es decir, en este orden de ideas debemos mejorar la respuesta de los tratamientos que ya tenemos. Pero si definitivamente la psoriasis del cuero cabelludo no ha mejorado para nada con la terapia biológica, es una indicación para hablar con nuestro médico y posiblemente determinar si hay necesidad de cambiar esta terapia biológica. Doctora Paola, muchas gracias. La verdad es que ahí les respondimos las inquietudes de muchos pacientes. Una última pregunta, muy importante. Dice Carlos Pérez. Le tengo miedo al metotrexate porque mi mamá tiene artritis, toma metotrexate y se le ha caído bastante el cabello. Tiene que tener mucho cuidado con los efectos adversos. Debe estar en control y tomando ácido fólico. Doctora, ¿qué le podemos responder a este paciente? Mira, desafortunadamente, digamos que el metotrexato es un muy buen medicamento. Sí tiene efectos secundarios como muchos de los medicamentos desafortunadamente que existen. Eso no quiere decir, por ejemplo, que la terapia biológica no también tenga sus efectos secundarios. ¿Qué es lo importante? Lo importante es siempre estar en comunicación con nuestro médico, siempre estar haciéndonos los exámenes de control. No he tenido ninguna complicación con ningún paciente que no se haya podido manejar mientras el paciente asista a sus controles, se haga sus exámenes y me comunique exactamente qué es lo que está pasando. Y en algunos casos se ha decidido suspender el tratamiento con metotrexate. No he tenido ningún paciente hasta el momento, afortunadamente, que haya tenido un efecto secundario a largo plazo, es decir, que haya quedado con alguna secuela de algún tratamiento con metotrexate. Entonces, lo importante siempre es asistir a los controles, lo importante es siempre hacernos nuestros exámenes de rigurosidad, nuestros exámenes de sangre, porque, bueno, puede que sí se aumente la caída de pelo con algunos medicamentos, puede suceder esto no solo con el metotrexate, sino con otros medicamentos, pero lo necesitamos para curar una enfermedad que pueda generar unas implicaciones mucho mayores que un aumento de la caída del pelo que podemos manejar con otro tipo de tratamientos. Entonces, ¿qué es lo importante? Evitar las complicaciones y los efectos secundarios realmente severos y graves, y esto se logra asistiendo al médico y tomándose los exámenes a tiempo. Siempre y cuando esto suceda, generalmente no hay ningún efecto secundario que no se pueda detectar a tiempo y evitar. Y hacer el cambio si es necesario, por supuesto. ¿Listo? No debemos tener miedo siempre y cuando estemos en comunicación con nuestro paciente, con nuestro médico, y hagamos los exámenes y sigamos las instrucciones de nuestro médico. Siempre y cuando eso pase, no he tenido ningún problema con ningún medicamento. Bueno, doctora Paola, muchas gracias. La verdad que nada del tiempo, porque ya tenemos nuestro próximo conferencista listo por esta respuesta. Les quiero comentar a todos los pacientes que en esta conferencia hay muchas preguntas sobre biológicos. Vamos a tener una conferencia específicamente de biológicos más adelante, entonces las preguntas se las vamos a dejar para el doctor Juan Raúl Castro, que nos va a dar una conferencia de biológicos, pues para no quitarle más tiempo a la doctora. Doctora Paola, muchas gracias por este llamado. Sabemos que está muy afín con Fundaxo. Qué importante saber que ustedes, todos los dermatólogos, estén con esa causa, que estén ayudando a los pacientes, sobre todo enseñándonos, y lo más importante, estar aquí para poder responder todas esas preguntas. Muchas gracias y dentro de muy poco estaremos hablando para futuros eventos. Dios me la bendiga y un feliz día.